Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. Queremos que quede muy claro que para nosotros es un triunfo haber realizado esta caravana. En primer lugar, porque es una movilización de mucha gente, de muchos movimientos sociales en todo el país y que precisamente tiene un carácter de movilización nacional. Esto no se había dado en muchos años en México y esto implica mucho trabajo para coordinar la riqueza de todo lo que nosotros estuvimos captando a partir de la decisión misma, no solo ya en la caravana, de la decisión misma de hacer esta caravana. En primer lugar, tenemos que decir que la intención fundamental es integrar, articular las distintas luchas a nivel nacional que se han dado en distintos estados de la República, algunas de las cuales tienen ya estructuras también nacionales, como por ejemplo el MAPDEF, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, tiene una estructura nacional. Yo soy parte de, nosotros como SECAO somos parte del MAPDEF, tenemos incluso relaciones con Mesoamérica, con las redes de Mesoamérica, las redes de latinoamericanas de afectados por las presas y la red mundial de afectados por las presas. En Temacapulín, Jalisco, que fue visitado por la caravana, se realizó el tercer Congreso Mundial de Afectados por Presas. Lo mismo los compañeros de la minería, con lo que sabemos que más del 45% del país está ya concesionado a empresas mineras. Eso lo vivimos en la caravana. Los compañeros y compañeras que están en el Istmo de Tehuantepec y en otros lados luchando en contra de los eólicos, de las empresas transnacionales, fundamentalmente españolas, pero hay de todas. Están Mitsubishi, están empresas como PGGM de Holanda, están una serie de empresas extranjeras que están en distintos lugares y que fundamentalmente en el Istmo de Tehuantepec ya hicieron un gigantesco parque eólico. Alguien en algún lugar en Europa decía, bueno, es que acá nosotros tenemos ya muchos, son 100 aerogeneradores, no, allá están con la idea de hacer 6.000 o más aerogeneradores. Este tipo de situaciones se dieron en todos lugares y en distintos medios por el agua, que fue el centro fundamental de lo que fue la caravana, por el territorio, porque hay una visión oficial de despojo de los territorios de los pueblos indígenas y de los campesinos para llevar adelante proyectos, megaproyectos de carácter fundamentalmente vistos o movidos por las empresas transnacionales. El trabajo, vimos en muchos lugares cómo hay problemas de trabajo y se dio precisamente en ese marco de la caravana en la movilización de los compañeros de San Quintín, que es un asunto fundamentalmente de las condiciones de trabajo, en este caso esclavista, de hecho, de lo que sucedió y lo que está sucediendo en muchos lugares del país, y desde luego, como culminación de todo, la lucha por la vida. La lucha por la vida aglutina a todo lo que es este asunto, lo que hemos visto de agua, trabajo, territorio y la vida, pues allí desemboca todo. Y nosotros decimos que lo fundamental en esto es una lucha en contra de quienes están haciendo el despojo, de quienes están ya como política de Estado viendo la forma de despojar, la rapiña en contra de los más pobres, fundamentalmente campesinos, fundamentalmente indígenas, que hasta la fecha afortunadamente son dueños de la mayor parte de los bosques de este país, de la mayor parte de las zonas en donde hay agua en este país, pero que eso es lo que quieren ya terminar de arrebatar a todos los mexicanos más pobres. O sea, porque el asunto fundamental de la tenencia de la tierra, del territorio, del agua, de los mantos de agua, de los veneros del agua, siguen siendo parte del pueblo. Y lo que para las empresas transnacionales ya no están dispuestos a que sigan siendo parte del pueblo, lo que quieren hacer es arrebatar.
Y eso está sucediendo en todos lados. O sea, el asunto de la rapiña, lo que es el despojo, es algo fundamental para ellos. Para nosotros la respuesta es lo más importante. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es recoger las respuestas. Hay respuestas en todo el país, hay respuestas en contra de la minería, hay respuestas en contra del despojo o, que se puede llamar así, de las condiciones laborales, hay respuesta en todos los lugares. Lo que tenemos que hacer es integrar toda esa riqueza de luchas que vimos en todos lados y consolidar, ir en un plan de 6 meses, nos hemos dado desde el principio, para llevar adelante una respuesta general, nacional, que nos enriquezca y que enriquezca la vida de este país. Damos la palabra a los compañeros que están en este momento aquí, el compañero de Tecama. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Bando, como ya lo dije, soy de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y como lo estaba señalando el compañero Rodolfo hace un momento, es importante mencionar que todavía el 60% de la propiedad social de la tierra en México está en manos de comunidades serranas, de comunidades campesinas, que a pesar de la modificación del artículo 27 constitucional que hizo Salinas en su momento, pues no, ellos, los neoliberales, no han podido todavía tener el control total de esa propiedad social de la tierra. Y es muy importante que eventos como esta caravana puedan luchar para poder salvar esta situación, que es una herencia de la Revolución Mexicana y por la cual murieron 1 millón de personas en este país para que las cosas pudieran ser así. Incluso el control de un recurso natural tan importante como es el agua todavía sigue en manos de las comunidades, y lo que ellos pretenden hacer desde el gobierno es quitar ese control para meterlo a la dinámica del libre comercio. Inclusive ellos están esperando ahorita, el gobierno está esperando que pasen las elecciones del 7 de junio para volver nuevamente al ataque con una segunda etapa de reformas estructurales que ellos le llaman. Ahorita, por ejemplo, viene, después de las elecciones, la intención de aprobar una nueva ley general de aguas, en donde, como ya nosotros sabemos, la intención es privatizar, la intención es legalizar el despojo del agua mediante los trasvases, la intención es legalizar la fractura hidráulica, la intención es privatizar el servicio del agua y muchísimas cosas más. Inclusive se está planteando una nueva reforma al campo, se está planteando modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, precisamente para contar con un marco jurídico que a ellos les permita seguir despojando y seguir explotando y expoliando los recursos naturales que legítimamente le pertenecen al pueblo. En esta circunstancia, entonces, es de vital importancia que todos los pueblos originarios de este país, las colonias, los barrios, nos aglutinemos y formemos un frente, una coordinación para poder resistir todo ese embate. Nosotros consideramos que esto es súper necesario, porque incluso a nivel local ellos están adaptando leyes estatales para poder despojar a los pueblos del control del agua. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el pasado 30 de abril, un diputado que se llama Amador Monroy, es un diputado del PRI mexiquense, él acaba de lanzar una iniciativa para modificar la ley de aguas del Estado de México, en donde los municipios ya pretenden tener el control de los sistemas comunitarios de agua, que somos los que hemos estado en la primera línea oponiéndonos a los procesos de urbanización salvaje que se están dando en toda la zona, en toda la corona de ciudades que rodean a la Ciudad de México, y nos estamos oponiendo también a los procesos de privatización que ya se vienen implementando desde que se modificó la ley de aguas, la ley federal de aguas para la ley de aguas nacionales que es vigente hoy, y que se reforzó en el 2001 ya con Fox en la presidencia con el programa para la modernización de los organismos operadores de agua, que es el PROMAGO, que prevé primero la municipalización de los sistemas independientes comunitarios para después cederlos en concesión a las grandes empresas transnacionales. Entonces, este tipo de fenómenos se vienen dando, o sea, ellos están adecuando un marco jurídico legal para seguir practicando el despojo, para seguir beneficiando a empresas transnacionales
que bueno, pues tienen sus sedes por allá, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo de México. Entonces, yo considero, nosotros consideramos desde la Coordinadora Nacional que este es un gran evento, que fue un evento exitoso porque además permitió acabar con el concepto de que pues todo se fragua allá en la Ciudad de México con los chilangos, ¿no? Pero ahora resulta que estas caravanas están tocando diferentes estados de la República, y por los testimonios que nosotros hemos recabado como coordinadora con los compañeros, pues resulta que para ellos ha sido plenamente satisfactorio saber que ahora desde el centro se está promoviendo, que fue original de los compañeros yaquis, ¿no? Pero que el centro también está jugando un papel muy importante y que bueno, se está abarcando o se está intentando abarcar todo el territorio nacional. Entonces, la circunstancia es así. Necesitamos seguir organizándonos, creando frentes de lucha, necesitamos seguir creando mecanismos jurídicos legales para poder oponernos a todas estas transformaciones legales que ellos plantean hacer. Y bueno, eso es lo que yo puedo decirles, y si hay una pregunta más adelante, si quieren se las podemos contestar. Buenos días, mi nombre es José Luis Rico Robert, soy del Frente Ciudadano de Desarrollo Sustentable en la región Texcoco. Nosotros nos integramos a la llegada de esta caravana junto con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y con el Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, para el día lunes 18 darles la bienvenida a la caravana que correspondió por esa ruta. Y en Texcoco, en la noche, estuvimos dándole la bienvenida, y al día siguiente estuvimos también en un evento que se hizo en la Universidad Autónoma Chapingo, un foro donde nos presentaron todos los planteamientos y parte de su experiencia de este recorrido. Nosotros estamos, como dije al principio, en contra de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya no está en la Ciudad de México territorialmente, está en el municipio de Atenco y en el municipio de Texcoco. Y estamos en contra porque lo vemos como un gran negocio de un puñado de gentes, donde está inmiscuido el gobierno federal actual y el gobierno estatal del Estado de México, y porque además no hay verdadera información respecto a lo que va a ser este gran megaproyecto, más que eso, que es un gran negocio. Es un acto de fe, oír que van a ser 24 plantas de tratamiento, que va a ser el tercer aeropuerto internacional en el mundo, cuando que bueno, la gente que estamos en el oriente, pues, prácticamente no utilizamos ese servicio muy seguido, eso más bien es en la zona acá del poniente, pero además por todo lo que afecta. Se dice que es un proyecto sustentable y sin embargo no nos dicen de dónde va a salir el agua que mínimamente necesitan para iniciar todos sus procesos, además de la amenaza de un incremento desmesurado de crecimiento alrededor del mismo, crecimiento urbano alrededor del mismo aeropuerto. Ya tienen atrás Ecatepec, que tiene bastante población, ya tienen a un lado Ciudad de Nezahualcóyotl, que tiene bastante población, y bueno, el crecimiento lo asumimos que van a ser hacia los municipios en los que todavía tenemos un cierto nivel de calidad de vida, en donde todavía hay actividades agropecuarias, en donde tenemos bosques, en donde tenemos manantiales, y estamos seguros que todas esas riquezas naturales y culturales, porque también hay una inmensidad de vestigios arqueológicos, todo eso se va a perder. Entonces, por ello estamos en contra de este nuevo aeropuerto internacional. Gracias, compañero. Damos la palabra al compañero Martín Velázquez, con Carlos. Bueno, nada más tenemos que comentar lo siguiente. Este movimiento que estamos levantando en defensa de los territorios, el agua y la vida y el trabajo es una síntesis histórica de más de una década de movimientos entre que han estado regionalmente articulados y también han estado a nivel nacional. La campaña Sin Maíz No Hay País también que nació hace casi 8 o 9 años con la idea de defender los territorios, las tierras de cultivo, el agua. Es parte de esto. La CONDA, la Coordinadora Mexicana de Derecho Humano al Agua, que en 2004 combatimos el Foro Mundial que hubo del agua de las empresas privatizadoras, realizamos una marcha de 40,000 personas y es también parte de esta historia.
No es una historia nueva, eso tiene que quedar muy claro, es una historia de articulación, ha costado trabajo, pero hoy la intención es que ni un movimiento de defensa de territorios, de defensa de naturaleza, esté aislado. Hemos combatido contra la Organización Mundial de Comercio en otros espacios, contra lo que serían las políticas privatizadoras supuestamente para atenuar el cambio climático, también a nivel mundial. Y bueno, hay mucho síntesis en esto. Los próximos meses, parte del proceso de las caravanas precisamente será discutir el documento de Xochimilco, un documento que se dio a conocer hace una semana prácticamente, en el cual vienen las directrices de lo que tendría que ser el proceso organizativo desde abajo, y con todo lo que serían las comunidades, con lo que serían los espacios agrupados en sindicatos, con lo que serían organizaciones campesinas, con lo que serían vecinos, organizaciones del movimiento urbano popular, en fin, colectivos estudiantiles, juveniles, para lo que sería una de las luchas más importantes en nuestro país, que es la defensa del territorio, la defensa de nuestros recursos, la defensa de nuestros recursos energéticos, que todo está en un proceso después del 7 de junio de privatizarse, profundizarse este proceso de privatización. Y todo esto, ¿cómo nace? A partir del Tratado de Libre Comercio, del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, permite que se le dé trato preferencial como si fueran empresas nacionales a las empresas transnacionales. Todas las empresas transnacionales que están entrando a nuestro país, ya sea vía a través de la CFE, vía a través de Pemex, vía a través de lo que sería los servicios de agua, de lo que serían las eólicas, todas ellas están avaladas por el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que tenemos que también combatir, y bueno, es un proceso amplio, histórico, que estamos convencidos de que en los próximos meses llegaremos a una gran movilización desde las comunidades hasta donde se pueda. Bien, ahora el compañero Humberto Montes de Oca hablará fundamentalmente de los acuerdos de Xochimilco. Sí, el acuerdo más importante de esta convergencia de diferentes fuerzas sociales en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, a la conclusión de la caravana, con estas 4 rutas que recorrieron 27 estados de la República y 85 localidades urbanas y campesinas, indígenas, es constituir una promotora nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Esta promotora va a integrarse con todo el conjunto de las organizaciones convocantes a la caravana nacional y las que se fueron adheriendo en el desarrollo de sus itinerarios. Se va a constituir una coordinadora nacional provisional que tiene como misión realizar un trabajo de vinculación, de coordinación, de apoyo del conjunto de las organizaciones que convergemos en este esfuerzo. Esta promotora podrá, si todo marcha conforme a lo que hemos planificado, se podrá constituir en 6 meses, si es que logramos articular desde abajo hacia arriba al conjunto de las organizaciones que durante el trayecto de la caravana fueron visibilizando sus conflictos. Encontramos a un país devastado, un país en saqueo por parte de las empresas transnacionales. Encontramos un Estado mexicano dúctil con los intereses de las grandes empresas transnacionales, un marco jurídico que se va modificando a favor de la expropiación de los bienes colectivos y patrimoniales de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas y también de las poblaciones urbanas. En ese sentido, esta coordinación considera que su papel es muy importante. Es decir, esto no va a acabar, esto va a continuar, se va a profundizar. Hay una especie como de tregua electoral para que ellos, al término del proceso electoral, continúen profundizando este nuevo marco legal de despojo, como fue la aprobación de la reforma energética, que le da facultades al Estado para expropiar prácticamente, sin juicio de por medio, las propiedades colectivas de los pueblos originarios, con
con estas reformas. Entonces, la coordinación va a continuar, vamos a seguir esforzándonos a vincular todos estos esfuerzos, a visibilizar las luchas. Hay muchas luchas que se desconocen en el territorio nacional y que fueron surgiendo como hongos después de la caravana, porque fue que se fue viendo cómo hay mucha resistencia. Eso es muy importante. Está el despojo, pero también está la resistencia, y eso hay que destacarlo. Es decir, el pueblo no está atado de manos, está dando la lucha jurídica, está dando la lucha social, le ha costado presos políticos, le ha costado asesinatos, defender el agua, defender los bosques, defender la tierra, defender el trabajo. Y aquí otra particularidad importante de esta coordinación es que vincula sectores sociales que pareciera ser que no tienen cercanía en cuanto a sus demandas. Aquí hay trabajadores, hay sindicatos, hay comunidades indígenas y campesinas, pueblos originarios, y también en esta construcción vamos a ir construyendo una identidad común, porque ciertamente tenemos una diversidad de modos de ser, de culturas, de experiencias de lucha, de formas de organización que parecieran no compaginar, pero en el proceso, y la caravana lo demostró así, vamos a ir articulando también una identidad propia de lucha, de resistencia, de mexicanos dignos, y en ese sentido, en particular los sindicatos de la nueva Central de Trabajadores, que tienen el compromiso de participar en esta articulación nacional, haremos todo lo necesario para que se consolide este esfuerzo. Es una pelea de corto, de mediano y de largo plazo por el rescate de la nación y su soberanía. Bien, damos la palabra al compañero Tomás Rojo de la tribu Yaqui. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y darnos la oportunidad de transmitir a nombre de nuestro pueblo originario, tribu Yaqui, y también a todos los pueblos que caminamos juntos el pasado 11 al 22 de mayo, donde nunca perdimos de vista el objetivo de la caravana. Esto es muy importante, y aquí ya lo han reiterado y lo han reforzado nuestros compañeros de lucha, de que siguen siendo visibilizar todas las crisis de agua, que sigue siendo el articular, que es un reto muy importante y que pudiera ser muy trascendente en la historia de la lucha del pueblo de México, porque a menudo muchas de las luchas han caído en la estrategia de que se administren los conflictos, y el administrar los conflictos por el Estado mexicano parece ser que en esta época donde las distintas crisis del propio Estado mexicano los ha obligado a ser conscientes en este aspecto, al grado de administrar las luchas, diluirlas, encapsularlas y arrinconarlas. Y en algunos casos han orillado a muchos compañeros a tomar actos en posiciones demasiado fuertes que ponen en riesgo su propia lucha y la propia integridad física, y en un momento dado justifican la acción violenta del Estado. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que articular en base a una estrategia para poder tener esa responsabilidad que tenemos todos los luchadores, esa responsabilidad que tenemos con el país, esa responsabilidad que tenemos con el pueblo de México, y esa responsabilidad que tenemos con la historia, como aquí ya muy claramente lo mencionó Ricardo Bando, de Agua para Todos, de que nosotros nos sentimos responsables del legado de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pueblos originarios, y en general el sector social de México, está aún la riqueza natural de los recursos naturales en manos nuestras. Prácticamente la riqueza de México, la riqueza natural y el potencial de desarrollo está en manos de los más pobres. Y es ahí donde se están dando las resistencias, porque hay una intención de despojo, hay una intención de desaparecer a los pueblos originarios, hay una intención de agresión con el objetivo de criminalizar las luchas y la protesta social. Y creemos que en esta caravana, como ya lo mencionaron los compañeros, donde se construyeron columnas
columnas de lucha en base a las distintas rutas que se conformaron en la caravana, desde la parte norte de Piedras Negras, Coahuila, desde la parte más norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, de nuestro propio territorio original de la tribu Yaqui Vican, de los compañeros del sureste de Pijijiapan, Chiapas, San Cristóbal, que por la inmensa inquietud y la expectativa que generó la caravana, algunos se tuvieron que bifurcar, pero los saldos siguen siendo positivos. Es todo un triunfo de la lucha el que hayan participado más de 250 organizaciones, de que se hayan visibilizado 82 localidades con sus problemas y sus crisis y sus luchas y sus intenciones de despojos y los agravios sociales contra muchas de las comunidades, el que se hayan visitado 30 estados de la República, el que se hayan sentido y visibilizado la mayoría de ellos, creemos que es lo más importante. Por ello, nosotros seguimos el objetivo de uno de ellos, que es un reto, es el articular las luchas a corto y a mediano y a largo plazo. Por eso nos atrevemos a decir que en los compromisos de trabajo impulsaremos la realización de foros temáticos para el balance de las caravanas a nivel local y regional, mismo que se acompañarán con reuniones de coordinación y realización de conferencias de prensa. Esto es muy importante porque es necesario romper con la estrategia centralista de manejar las luchas. No, las luchas tienen un origen, tienen un sentimiento y tienen una raíz, y es hacia allá donde nosotros debemos de retomar las luchas, porque no seríamos incongruentes en ese sentido. Por eso la realización de los foros locales, de los foros regionales, e ir caminando juntos en ese sentido. Realizarán las reuniones con todos los pueblos originarios, articulando y solidarizando una lucha con unas características diferentes, porque es una responsabilidad de todos los mexicanos, y a muchos creían que era difícil que se reunieran los sindicatos, las organizaciones gremiales con los pueblos originarios o con los grupos de estudiantes, los grupos investigadores. Yo creo que no, eso ha originado la situación actual del país, nos ha obligado por necesidad caminar y construir, ir tejiendo y construir el basamento para poder edificar una lucha fuerte y sustentable, que sabemos que es un reto muy importante, que tal vez no lo podamos lograr, pero vamos a dejar lo suficiente para que los que vienen detrás de nosotros puedan lograr y triunfar en este sentido. Muchos miembros de nuestra tribu, muchos hermanos yaquis, participaron, y aquí es muy importante porque la responsabilidad que nos otorgaron como convocantes necesitamos asumirlo como tal. Por ello, con los productos de la caravana, con la información social, económica, ambiental, política, cultural, y con las cuestiones humanitarias de criminalización de la lucha y presos políticos, vamos a retornar a cada uno de los puntos a ofrecer esos productos de la caravana, que son productos de todo, porque es muy importante aquí el aspecto de la información. Necesitamos socializar la información, y cada uno de los aspectos que haya arrojado la caravana tiene que ir a los rincones de las raíces de los pueblos originarios y alimentarse y socializarlo con el resto de las organizaciones gremiales y de los centros educativos. Impulsaremos también, a través de una convención que tenemos contemplado dentro del trabajo a mediano plazo, interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se evidencien y se sustenten cada una de las violaciones a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los pueblos originarios, y también a los derechos adquiridos por los pueblos originarios. Esto es muy importante, y necesitamos ir a tocar a las instancias que sean vinculantes con el aspecto de los pueblos originarios y la sociedad mexicana. En cada uno de los pueblos, las múltiples crisis que se manifestaron con respecto al agua, existen las condiciones de interponer demandas de amparo contra la nueva iniciativa de Ley General de Aguas. Esto es muy importante.
Sabemos que el Estado mexicano tiene un control muy estricto sobre las propias poderes, que en un momento dado pueda hacer o operativizar una línea política de que se deje sin sustento estas demandas de amparo, pero así lo tenemos que enfrentar, porque si no nos hacen caso aquí, tendremos que recurrir a la siguiente instancia. Pero aquí estaremos cumpliendo uno de los objetivos marcados por los propios planes de lucha, que es la visibilización. Y la visibilización social se está dando, la visibilización política tiene que caminar, y no podemos darle más fuerza a la visibilización social, a la visibilización política, perdón, con la visibilización social y la visibilización legal. Ese es un aspecto que en el propio discurso oficial se menciona. Yo creo que existen elementos suficientes para poder refutar esa propaganda política, meramente política. Otro de los asuntos, se impulsarán encuentros universitarios con los líderes de opinión. Yo creo que aquí hemos encontrado una gran solidaridad y nosotros les agradecemos públicamente a los líderes de opinión, a los columnistas, a los editorialistas y a aquellos con sus comentarios nos han dado esta fuerza y este cauce de la lucha, que principalmente han visibilizado estas demandas que se refieren concretamente a agua, a territorio, a trabajo y a vida. Tendremos que hacer algunas cuestiones muy adecuadas porque la lucha así lo exige, y esto es un aspecto organizativo y concretamente en el aspecto informativo. Por eso también anunciamos que a partir de la próxima semana el blog de la caravana por el agua, el territorio, el trabajo y la vida, la vamos a tratar de transformar en una página que estará muy a sus apreciables órdenes y tendrán toda la autorización para reproducir y poder socializar esa información. Con este aspecto, con estas puntualizaciones con respecto a lo que nosotros queremos comunicarles, hasta ahorita han llegado ya una serie de denuncias y de propuestas de unificación, de participación de varios lugares. Entre otros, los compañeros de Zacualpan, de Colima, denunciaron que tienen una agresión muy grave ahorita allá en donde pasó la caravana, allá en Zacualpan, en Colima, porque están cerrando cada vez más el paso a toda la gente que quiere entrar, a los mismos propietarios de la tierra. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro es acá en Cholula, en Santa María Zacatepec, asaltaron, de hecho, una radio comunitaria de los compañeros. Entonces, todo esto nos lo han hecho llegar, queremos ponerlo aquí como parte de lo que hasta ahorita la caravana ha tenido como fruto. Y una última cosa, en cuanto al asunto de los presos políticos. O sea, todos los movimientos hemos tenido avances importantísimos, pero la mayoría de ellos hemos tenido y tenemos presos políticos. Queremos decir muy claramente que nosotros, los compañeros del SECOP, tenemos 2 presos políticos, Marco Antonio Suárez Muñoz y María de la Cruz Dorantes, y con los compañeros yaqui, los compañeros de la tribu yaqui, hemos acordado integrarnos todos en un comité nacional por la libertad de todos los presos políticos del país. Nuestros compañeros Mario Luna y el compañero Fernando Jiménez de la tribu yaqui, nosotros del SECOP, la compañera Nestora Salgado, los compañeros de Guerrero también, los 13 compañeros presos de la CRAC, entre otros, además de Nestora, están los compañeros Arturo Campos y Gonzalo Molina, y todos los demás presos. Estamos ya preparando una lista con fichas de todos los presos políticos del país, y esto es parte de lo que ahora logramos. Nosotros, desde cuando pasó la caravana por el SECOP, en los bienes comunales de Cacahuatepec, lo expusimos ante los compañeros de la tribu yaqui. Ellos asintieron de que hagamos una lucha completa, y esto como parte de estos resultados de la caravana, una lucha por la libertad de todos los presos políticos. Preguntas. Nada más una. Con respecto a esta
a esta situación de la Comisión Interamericana, ¿cuándo ustedes pretenderán llevar esta denuncia? Bueno, estamos integrando, en el recorrido fuimos documentando todas las violaciones a los derechos humanos fundamentales de los compañeros involucrados en los conflictos de defensa del agua en la tierra. Lo que estamos haciendo ahorita es sistematizar toda la información de todo este conjunto de violaciones. Estamos solicitando el apoyo de algunos especialistas en materia de defensa de derechos humanos, y en cuanto tengamos integrado la queja ante la Comisión Interamericana, nosotros lo daremos a conocer a los medios de comunicación para fijar una fecha de entrega y visibilizar la entrega de esta denuncia contra el Estado mexicano por estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que se están dando a lo largo y ancho del territorio nacional. Varias de las luchas sociales que ustedes tuvieron, visibilizaron, vieron, van a sistematizar, ya han interpuesto quejas ante la Comisión Interamericana, pero van a hacer un conjunto, lo van a presentar como conjunto para darle una nueva fuerza. ¿Y qué argumento específico ustedes pondrán aquí en esta queja para que haya una respuesta o tratar de obtener una respuesta de este organismo internacional? Sí. Efectivamente, el argumento de acudir a la Comisión Interamericana es porque tiene un efecto vinculante con el Estado mexicano. Sabemos que el Estado mexicano ha suscrito convenios con los organismos internacionales, concretamente con la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Organización Internacional del Trabajo, incluso aspectos de derechos humanos que van más allá, como es con la Amnistía Internacional. Queremos decirle nosotros que hace aproximadamente una semana, en la lucha que estamos llevando en contra del despojo con la construcción del Acueducto Independencia, obtuvimos unas medidas cautelares hacia 3 compañeros hermanos yaquis en la protección de su integridad física, la vida y la seguridad ante la Comisión Interamericana. Nosotros sabemos que hay una serie de violaciones a lo largo y ancho del territorio mexicano, violaciones concretas contra los derechos humanos de la mayoría de los luchadores defensores de derechos humanos, y concretamente con los pueblos originarios. Pero también hay una violación sistemática a los propios acuerdos que el Estado mexicano ha tenido con esas instancias internacionales, que nosotros los podemos ver. En el caso nuestro, hemos solicitado una medida cautelar contra la operación, contra la construcción y la operación del Acueducto Independencia, que ha pasado sobre los derechos que nosotros propios tenemos, bajo un decreto presidencial, bajo nuestros propios derechos como pueblos originarios y los derechos humanos, ¿no?, que tenemos. Entonces yo creo que tenemos todos los elementos suficientes para poder hacer una demanda conjunta, una demanda colectiva, si no de la totalidad de los pueblos originarios, creo que la gran, inmensa mayoría. Y esto es un aspecto muy fundamental, porque hace un año el Estado mexicano estaba dentro del ojo del huracán ante los organismos internacionales, ante los países que tienen de cierta manera convenios comerciales con México, y también había una observancia muy estricta de las condiciones de estabilidad social, estabilidad política y gobernabilidad en México, que creemos que esa situación no se ha logrado. Entonces, existen las coyunturas, existen los elementos legales, existen las violaciones concretas para poder argumentar y poder instrumentar y poder conjuntar esa serie de violaciones, que sería un elemento muy importante dentro de la lucha que estamos nosotros. Compañero Martín Velázquez, sobre el punto. Sí, rápidamente. Bueno, como ustedes saben, todas las luchas que estamos planteando en defensa de los territorios, el agua, la vida y el trabajo, pues caen dentro de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los DESCA. Esa lógica que te plantea la ruta jurídica de los DESCA, gracias a que muchas luchas ya han hecho sus demandas contra el gobierno mexicano, el caso de San Dionisio del Mar, de las comunidades de los pueblos originarios ICOTS, más llamados Guaves, ellos ya hicieron la suya, incluso fue contra el BID, que estuvimos ahí, Rodolfo y yo, en una serie de movilizaciones y denunciamos a nivel internacional esto.
ya hay una demanda de que el BID está violando derechos humanos. Una ONG, Indian Law, de Washington, está realizando lo que sería el escauteo a nivel de violación también al Acuerdo 169 de la OIT para pueblos comunitarios, pueblos indígenas en concreto. En el caso de Morelos, también ya hay pueblos que están por la violación a DESCA, de lo que sería el artículo 11 y lo que sería la observación 15 de derecho humano al agua. En fin, todas estas referencias pasan a una etapa internacional a partir de lo que sería que nosotros como mexicanas y mexicanos podemos ir a lo que sería la Corte Internacional Interamericana, la Comisión Interamericana a meter la denuncia. Incluso posteriormente, ya lo estudiaremos, podemos ir al Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DES, a nivel de Suiza en Ginebra. Todo, pero tiene que también ser un proceso. Nosotros estamos ahorita en el proceso de recabado de información a nivel nacional. Esto sí sería interesante. Por ejemplo, la demanda que se metió de la colectividad contra los transgénicos, que metimos otras organizaciones, ya también está llegando a su tope de lo que sería lo nacional para pasar al etapa internacional. Lo puedes hacer conjuntamente, pero muchas veces en lo internacional, si no llevas lo nacional, y buscarlo vinculante. Recordemos que los DESCA ya son vinculantes a la Constitución mexicana gracias a la aprobación de que ya nuestras garantías individuales entraron a ser derechos humanos. La meta sería interponerla en este año. Pues sí. Okay. Sí, compañero Martín Esparza, secretario general del CONE, quiere comentar algo. Sí, sobre el mismo tema de las denuncias internacionales, queremos señalar que también varios sindicatos hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones en contra del Estado mexicano. Uno de ellos es el Sindicato Nacional Minero, por el tema de la mina en Cananea, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente desconoce su movimiento de huelga. El mismo caso del Sindicato Mexicano Electricista, la interpusimos en el 2003, una petición en contra del Estado mexicano, en contra del presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia y todos los secretarios de Estado que firmaron el decreto de extinción con el despido de 44,000 trabajadores, y le estamos dando seguimiento. La importancia de poner estos recursos de la Comisión Interamericana es no dejar como válidos la serie de violaciones sistemáticas que viene avalando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, de manera muy vergonzosa, la ONU le concede un premio de derechos humanos a los que están violando de manera sistemática los derechos de todos los mexicanos en este país. Sí, compañero, sobre el tema. Sí, bien, yo quisiera comentar que efectivamente este proceso de denuncia ante un tribunal internacional no va a ser un camino corto ni fácil. O sea, como ya lo señalaron los compañeros, tenemos que seguir un proceso de documentación muy parecido al ejercicio que ya hicieron los compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ellos lograron traer a sesionar aquí a México al Tribunal Permanente de los Pueblos. Este tribunal sesionó desde el año 2011 hasta el 2014, que en noviembre presentó su sentencia final, una sentencia condenatoria, que posiblemente pudiera dar visos a la Corte Penal Internacional, pero eso todavía no lo sabemos, para que sea vinculante, porque las determinaciones del TPP, del Tribunal Permanente de los Pueblos, no son vinculantes. Sin embargo, aquí lo que vale la pena resaltar es el ejercicio que hicieron los compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que fue un trabajo titánico, yo fui testigo de ello, y pues eso es lo que nosotros también tenemos que seguir. Hay que seguir una ruta crítica y demostrar que efectivamente, porque así es, se están violando los derechos humanos de todo el pueblo de México. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de las compañeras? Yo quiero preguntar acerca de la Coordinadora Nacional Financiera, señor Humberto. ¿Cómo se va a constituir? ¿Cuántas personas lo van a formar? ¿Y cómo va a funcionar la coordinadora? Bueno, contestará el compañero Humberto Montes. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es de que todas las organizaciones convocantes a la caravana están convocadas a ser parte de esta instancia de coordinación nacional en su calidad de promotora.
Entonces vamos a hacer circular un documento que se discutió en Xochimilco, donde viene un informe y balance de la caravana y vienen las tesis centrales, vamos a decir, que le dan contenido político a esta coordinación. Ese es un primer paso que tenemos que dar para garantizar que la construcción viene de abajo hacia arriba, así que se va a discutir en las comunidades, se va a discutir en las asambleas populares, en las instancias de discusión de los sindicatos. La idea es que todos los que nos comprometemos a esta coordinación tengamos claro cuáles son los objetivos que van desde la visibilización de los conflictos, la vinculación y el fortalecimiento de la resistencia popular a nivel nacional. Esa es una etapa, digamos, en la constitución de esta promotora, hacer un consenso nacional de los acuerdos y de los contenidos políticos de este documento que va a circular a partir de ahora. Enseguida, para coordinar los trabajos es necesario integrar provisionalmente una coordinación nacional con las organizaciones participantes en la caravana. Está Agua para Todos, está la tribu Yaqui, está la tribu Triqui, están los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, bueno, un conjunto de organizaciones, no quiero excluir a nadie ni dejar de mencionar, pero serían prácticamente los convocantes a la caravana quienes provisionalmente se harían cargo de la coordinación. ¿Qué va a coordinar? Va a coordinar los esfuerzos de articulación, que va a comenzar porque los compañeros yaquis, como mencionaron, la idea es hacer una caravana a la inversa, ¿no? O sea, hacer el recorrido al revés, pero esta vez para llevar los insumos, los resultados, la información que se pudo acumular en el trayecto para conocimiento de cada una de las comunidades que participaron, para conocimiento de cada una de las organizaciones que integraron este esfuerzo. Entonces, esa es una parte para ir creando, al paso de esta caravana en reversa, las instancias de coordinación a nivel local, tanto a nivel municipal o estatal o regional, porque como se pudo ver en la caravana, el mapa del conflicto nacional pues es muy contrastante, es muy desigual. La lucha se concentra más hacia el sur, a donde hay un cierto grado más de organicidad y de experiencia de lucha, y en el norte tenemos un problema grave por el grado de dificultad de organizarse en medio de una guerra, ¿no?, simulada contra el narcotráfico, a donde hay control territorial de la delincuencia organizada en muchos municipios y estados del norte, y eso inhibe la participación en la lucha social, es parte también de un mecanismo de contención. Y en ese recorrido pues irán creando las instancias de coordinación para que, en primera instancia, para hacer un balance, discutir el documento, hacer un balance de la caravana a nivel local y a nivel nacional, y promover algunos foros también de balance, de articulación en cada uno de esos estados por donde pasó la caravana. Y mantenemos permanentemente la solidaridad con los conflictos, porque como ya se vio ahorita por donde pasó la caravana, ya hay reacciones, ¿no?, de parte de las fuerzas enemigas del pueblo que están arrebatando y despojando de sus bienes y que están actuando de una manera represiva en contra de la lucha social. Entonces eso lo vamos a mantener en forma permanente. Vamos a integrar una página web, tenemos el blog La Caravana Nacional por la Defensa, que es esta, ¿no?, ese es el logotipo. Lo vamos a convertir de blog en página web y ahí vamos a hacer circular toda la información, vamos a ir actualizando el quehacer de la resistencia a nivel nacional y vamos a ir puntualizando también en un mapeo de conflicto cuáles son los puntos críticos, ¿no?, en este momento, a donde ya hay reacciones en contra de esta articulación por parte de las propias empresas transnacionales, los talamontes, los propios gobiernos que están promoviendo los intereses del capital internacional en nuestro país. Entonces sería de las tareas que a partir de ahora vamos a subir como promotora nacional de esta coordinación.